Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Cómo estamos, brujuleros? ¿Cómo están? Bueno, tenemos una cara nueva en el canal, Diego Andrés Díaz. Él es profesor de historia, pero no solamente vamos a hablar de historia, vamos a variar los temas. Vamos a traer, básicamente él va a traer temas que de actualidad, pero también vamos a ir tocando parte de la historia y cómo surge eso hasta la actualidad. Así que va a ser una columna muy, muy interesante. Así que, Diego, bienvenido a Brújula Libertaria. Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, gracias por hacerme partícipe de su canal y bueno, un honor compartir con ustedes. Vamos a hablar hoy un poco de la batalla cultural, ¿verdad? Y también de cómo surge, de dónde sale esa idea de la batalla cultural y por qué. Te paso la posta, Diego, tú empieza nomás. Dale, no hay problema. Bien, bueno, vieron que es un tema súper recurrente ahora, bastante recurrente en los debates políticos. Eh, las cuestiones relacionadas a la lucha cultural, a la batalla cultural, la pueden encontrar en varios aspectos. Incluso un amigo me mandaba una invitación que hay yo lo conozco al Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional, que parece que ahora están muy interesados por el tema. Hasta hubo un concurso para un ensayo sobre la influencia de de Antonio Gramsci en las ideas de izquierda, en el Uruguay, en los cambios políticos del Uruguay. Bien, en algún sentido es un tema que ahora ha recobrado mucha fuerza. Bueno, está el tema argentino, pero mi experiencia personal con el tema viene desde bastante lejos. Eh, eh, yo con un amigo de toda la vida en el año 2008, unos artículos en internet, en los blogs. ¿Se acuerda que antes la movida de los blogs, hace muchos años? Y en el 2009, 2010, se publicó un libro que tenía un nombre bastante provocativo, que se llamaba Ideas y Reflexiones desde la Derecha, que publicamos acá en Uruguay, y básicamente hablaba de la hegemonía cultural. Bien, de que en Uruguay la izquierda ostentaba una notoria y evidente hegemonía cultural, y que en aquellas elecciones, no sé si se acuerdan que eran las elecciones que competía Mujica con Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente, competían entre ellos, y me acuerdo que desde un blog que teníamos nos invitó un pequeño grupito del Partido Nacional a compartir algunas ideas. Hicimos un taller, me acuerdo, y anduvimos, la mayoría fueron del Partido Nacional, pero algunos del Partido Colorado también nos invitó. Nosotros íbamos como independientes, obviamente. Y recuerdo que hicimos un taller de hegemonía, de militancia cultural, se llamaba, que hablaba un poco de la idea primero, la verdad que le metíamos la plancha en el pecho. Esto fue antes de la elección, entre la interna y la elección. Le decíamos que iban a perder la elección, porque estaban muy entusiasmados en aquella época, y les decíamos que iban a perder la elección porque había una hegemonía cultural de la izquierda. Es más, utilizamos un término que se llamaba HCI como un método de referirse a ella, ¿no? Y yo recuerdo que estuvo muy bueno, porque fueron como 40, donde la militancia quedaba bastante interesada con el tema. Y recuerdo hasta el día de hoy que el Instituto Manuel Oribe, en su momento, es un agente de este grupo, de un grupo pequeño del Partido Nacional. Yo nunca tuve ningún tipo de militancia político-partidaria, ni voy a tener. Pero me acuerdo que nos acercó y les propuso a esta gente del partido del Instituto Manuel Oribe, ampliar un poco y continuar con esto. Y obviamente en aquella época dijeron que esto era una locura. Como decías hace un rato en la charla previa, ¿no? Era una especie como de teoría del complot, ¿no? Es decir, esto es hegemonía cultural, ¿qué es esto? No, esto son elecciones, se ganan con un buen candidato, un buen eslogan, banderas agitando y estos pibes que están diciendo, ¿no? Imagínate que era hace 12 años, no, hace 15 años ya de esto. Imagínate que el tema, capaz que fuimos un poco prematuros con tirarlo sobre la mesa, ¿no? Recuerdo, si quieren lo cito textual, nosotros definíamos así la cuestión.
se entiende como hegemonía cultural de la izquierda al proceso por el cual se imponen de forma hegemónica y gradual los valores que un colectivo asume como propios, que creen que son su deber ser y su deber ser nacional. Las mentalidades colectivas, entendidas como espíritu de época, los agentes culturales, encarnados en personas relevantes del ámbito, y las instituciones, organizaciones, asociaciones, instituciones de todo tipo, también forman parte de la hegemonía cultural de la llamada izquierda progresista. De este modo han accedido a los sectores estratégicos de la cultura. Eso decíamos en el 2018-19. No, perdón, 2008-2009. Es decir, el libro se publicó en el 2010. ¿A qué voy con esto? Es que es un tema que ha costado enormemente desembarcar y en última instancia han sido los fenómenos externos al Uruguay los que han traído, en algún sentido, este debate. Si nos remontamos a la cuestión de la hegemonía cultural de la izquierda y la referencia a la estrategia gramsciana, hay que irse, por lo menos advertida por adversarios de la izquierda, que irse en los años 70 en Francia. Son los llamados pensadores de la nueva derecha francesa, como Alain de Benoit, los primeros que señalan esto. Y dicen, tenemos la batalla perdida, tenemos la guerra perdida política porque hay una batalla cultural que nadie dio. ¿Te refieres al Mayo francés? Exacto. Es decir, el Mayo francés creó un montón de nuevos movimientos. La nueva izquierda está muy relacionada, como vos decís, Pablo, perfectamente, el Mayo francés, pero también hace una nueva derecha que advirtió que ese fenómeno que estaban viviendo era algo absolutamente diferente, ¿bien? Un poco lo que les comentaba antes. Yo creo que la cuestión de la cultura y Gramsci y la estrategia gramsciana, la cual las victorias políticas primero se dan en las mentes y la importancia de la cultura, toda la historia relacionada con Gramsci. Hay que pensar que era un pensador marxista de los más importantes y que él hace una reflexión bastante evidente, ¿no? En las cárceles del fascismo. Es decir, ¿cómo puede ser que los obreros, según su perspectiva, ¿no? Que los obreros marxistas italianos voten a Mussolini? Y advierte que había una cultura predominante, muy influenciada por el corporativismo católico y otras tradiciones italianas, que hacía inviable que el Partido Comunista fuera un partido de masas. Y ahí un poco da vuelta en la teoría. Yo soy también de la tesis que Gramsci, en algún sentido, funciona hoy como un chivo expiatorio, ¿no? En algún sentido, los partidos políticos, los partidos tradicionales, en general, los que se están interesando por esto, doy el ejemplo del Partido Nacional porque sé que hay gente que está como un poco planteando cuestiones así, hoy, después de despreciar por mucho tiempo estas cuestiones, hoy también lo usan como un chivo expiatorio, porque en última instancia, siempre, yo siempre planteo dos cuestiones o tres que son para mí centrales con esto de la lucha, de la batalla cultural. Primero, que es evidente que no es un invento de Gramsci, que la cultura construye mentalidad de época, espíritu de época, valores dominantes. Es decir, Tocqueville, el historiador liberal, de los mejores historiadores de la Revolución Francesa, ya lo advertía en el siglo XIX, que, por ejemplo, cuando se refería a la Revolución Francesa, había sido un proceso de cambio en las mentalidades. Es decir, esto no es una novedad. Lo que Gramsci hace es una especie de análisis de estrategia política. Segunda cuestión que siempre señalo es que no puede ser usado como chivo expiatorio, porque en última instancia, si la izquierda ha obtenido enormes porciones de poder a nivel cultural, es porque la no izquierda, o las derechas, o llámenle como le quieran llamar, desprecian la cultura, desprecian las cuestiones relacionadas con la lucha cultural, y es bastante lógico y evidente que la militancia cultural, entendida como defender los valores y los principios en todos los lugares y en todos los aspectos de la vida, influye en las sociedades, ¿bien? En general tiendo a pensar de que hay que evitar hacer de esto una especie como de estrategia de manipulación de las izquierdas, porque es una forma de quitarse culpa por parte de los sectores no izquierdistas y no hacer la verdadera autocrítica, ¿no? Del desprecio, de la obsesión partidocrática que tienen, ¿no? Ese es el otro punto que para mí es fundamental de señalar. La cultura de izquierda siempre, yo me acuerdo que Federico Leitch hizo un libro que se llama Hegemonía, y yo le hice el prólogo porque él había leído el libro ese que hemos escrito, y yo utilizaba la alegoría de
que la hegemonía cultural es como el agua donde todos los peces nadan, ¿no? Es decir, podrán parecerse, cambiar, nadar mejor o peor, pero en última instancia es como un gran contenedor, donde las expresiones políticas, como es el Frente Amplio, son solo eso, son un factor. Es un factor que está en un gran, en un gran conjunto que los nuclea, y que los hace, y les da una identidad política muy fuerte, que es el ser de izquierda. Incluso vos te puedes enojar con el Frente Amplio, que es su expresión política nomás, sacar los pies del plato, pero no dejar de ser de izquierda. ¿Se entiende? Del otro lado, en general, no tienen mucho para ofrecerle, ¿no? No tienen mucho más que cuestiones partidarias, político-partidarias, es decir, tipo una expresión, una identidad partidaria, ser blanco, ser colorado, pero no hay una identidad cultural de fondo que trabaja siempre en el plano vivencial. ¿Qué quiero decir con esto vivencial? Es decir, la hegemonía cultural no es una estrategia de poder académico, intelectual, no es que enseñan marxismo. No sé si les ha pasado que mucha gente dice, no, porque en los liceos enseñan, los hacen marxistas, no, están re equivocados. Es decir, no pasa por ahí la construcción de hegemonía. Se dan los ambientes. No sé si les ha pasado a ustedes que van a una reunión familiar o van a un instituto a estudiar o van a cualquier ámbito y hay como un ambiente que empuja hacia las ideas de izquierda. ¿Bien? Hasta yo creo que hasta en la fila del hábitat o red pago. O sea, hasta esas pequeñas experiencias de la vida se da de que existen como ambientes culturales donde predominan las ideas de izquierda. Bien, yo diría que ahí es donde se hace fuerte. Cualquier persona que haya estado en algún ámbito colectivo, ya sea el laboral, el educativo, las asociaciones civiles, el club, los clubes en general, siempre tienen que pelear con ese ambiente como consensual, ¿no? Donde parece que hay un consenso general de que las ideas progresistas o de izquierda son las que dan la superioridad moral. Y eso es la verdadera hegemonía cultural, ¿no? Entonces la batalla cultural siempre ha sido muy complejo de transmitir con claridad qué ha sido, qué representa, ¿no? Cuáles son sus características más, más notorias. Un poco recién conversábamos antes de arrancar, que evidentemente las ideas de la escuela de Frankfurt y lo que se conoce como el neomarxismo tienen una relación directa a nivel académico, por lo menos en la parte de la estructuración de una teorización sobre sobre la importancia de la cultura y cómo opera la cultura. Pero no es solo eso. Yo siempre digo que el progresismo norteamericano tiene una raíz religiosa, ¿no? Es decir, yo siempre los colorados siempre se enojan conmigo cuando los trato de pietistas, pero también hay allí una obsesión de construir una especie de ¿cómo llamarle? De paraíso en la tierra. Es bastante interesante analizar. Es las mismas corrientes ideológicas que se conocen en Estados Unidos como los fundadores de la era progresista, los que crearon la ley seca, ubican la ley seca que prohibió el alcohol. Bueno, esto viene del siglo XVIII, XVII, XVIII, que hay como un renacer, y se crean un montón de corrientes religiosas cristianas en Estados Unidos que hay momentos que se secularizan, pero están obsesionados con la idea de que ante la inminente venida de Dios nuevamente, la segunda venida, hay que esperarlo con una sociedad virtuosa. Y qué increíble cómo son los procesos históricos. Empieza a construirse la idea de que el que va a ayudar a construir una virtud en la sociedad es el gran gobierno, como le llaman ellos. Entonces ahí empieza una política de intervención del Estado, contrario a otras corrientes religiosas cristianas que habían sido históricamente librecambistas en Estados Unidos, y empieza a impregnarse toda la cultura norteamericana en del principio del siglo hasta por lo menos los años 20 y 30, es la dominante, por eso ellos le llaman la era progresista. Y el progresismo ese no es marxista, es otro mal ingrediente que suma a la cultura dominante actual. Bien, porque ese es el que tiene que ver, por ejemplo, ustedes lo deben conocer, el fenómeno woke,
¿verdad? El fenómeno del wokismo. El wokismo no es marxismo a la americana, sino que tiene ese componente de lo que le llaman el pietismo, ¿no? La idea de que el gobierno tiene que trabajar en la virtud y torcerte el cuello y obligarte a ser virtuoso, ¿no? Obviamente esto se secularizó, se le quitó toda la cuestión religiosa y se fue transformando en un movimiento laico y secularizado, pero quedó esa cuestión. Y uno lo advierte bien en todas las políticas, por ejemplo, racialistas y las políticas del wokismo, ¿bien? Que son muy, apelan al sentimiento, a la emoción, ¿no? A lo que las personas sienten o cómo se autoperciben y cómo se manejan desde la autopercepción. Pues, digo, esa es otra vertiente del progresismo que no es tan marxista, pero en algún sentido se retroalimentan, porque la tradición del dualismo a mí, tipo explotador-explotado, se advierte con claridad, ¿verdad? Es decir, esa especie como de marxismo vulgar, ¿no? La idea de que hay un grupo que es explotador y un grupo que es explotado, y eso define casi todas las interacciones sociales, y cualquier persona que intente eh, liquidar esa supuesta relación de desigualdad es un guerrero social que porta la superioridad moral, que debe ser de las cosas más odiosas de la hegemonía cultural progresista, ¿no? El porte de superioridad moral que suelen intentar ostentar. Es decir, aparte del Uruguay, la influencia de Gramsci no fue tan importante. En sí, la construcción de hegemonía es un fenómeno bastante propio de la izquierda progresista local, llamémosle. Y yo, en mi humilde entender, tiene que ver con que la partidocracia, es decir, los partidos políticos, operan bastante en contra de sus propios intereses y le allanan el camino a la izquierda. Yo siempre insisto que, en general, el viraje de la izquierda hacia cooptar los ámbitos de la cultura popular se dio en los 50 ya, pero muy levemente. Si uno va a los diarios de la izquierda nacional en los años 20 y 30, por ejemplo, los disparates que decían del carnaval eran increíbles. Decían que era la peor basura burguesa para idiotizar a los obreros y alejarlos de la revolución social, y que había que exterminar ese tipo de embrutecimiento popular. Qué increíble, ¿no? Porque después, 30, 40 años después, es un vehículo notorio del proceso de construcción de hegemonía cultural y de trabajo cultural en la sociedad, por ejemplo, uruguaya. Por eso digo, el tema de la lucha cultural, me parece que en general, lo vemos en Uruguay, se corre desde muy atrás siempre. Cuando parece que llega, temo que se lo utilice como un chivo expiatorio, ¿no? Una forma de evitar la autocrítica necesaria y evidente que se tiene que tener con respecto al trabajo cultural. Y creo yo también que es muy dinámica. Últimamente caemos siempre lo mismo, ¿no? En Argentina, en algún sentido, lo entendieron con claridad. Capaz que en Uruguay fue prematura el análisis sobre la lucha cultural, pero no permeó, quedó totalmente relegada a ámbitos más tipo tangenciales, ¿no? Y es interesante que sea el libertarismo que la recoja, ¿no? Porque en Argentina fue el movimiento libertario, lo que se conoce hoy como aunque no le gusta a mucha gente, ¿no? La derecha libertaria, la que lo recogió y se dio cuenta que hay una lucha que dar, ¿no? Es decir, yo lo veo, recién estaba dando unas vueltas por las redes y me doy cuenta cómo, por ejemplo, comunican todo a través de las redes sociales, las figuras del gobierno actual, más allá de cómo le vaya, ¿no? Pero todo lo comunican por redes sociales. Es decir, entendieron los medios de comunicación que les sirvió para llegar al poder, los utilizan con notoria insistencia porque se dan cuenta que es un nicho que han construido y que tiene que ver con las nuevas formas de comunicación.
Pero en el caso uruguayo siempre se corre un poco de atrás. Yo siempre digo que la partidocracia, es decir, los partidos políticos, hasta que no adviertan de que hay que construir una cultura, una identidad cultural que supere la cuestión partidaria electoral, la tienen muy difícil, ¿no? Entonces, en general, tienden a ser, se venden los partidos no izquierdistas como buenos gestores de las ideas del adversario. No sé si lo han advertido, es decir, básicamente los partidos, los otros dicen, bueno, nosotros vamos a agarrar estas ideas que son las correctas, las del progresismo, pero como somos buenos gestores, no sé, tipo, se venden como medio del sector empresarial, o nos vestimos bien, usamos corbata, yo qué sé, no sé cómo es bien que utilizan ese. Vamos a gestionar bien las ideas del adversario, que en última instancia son las correctas, ¿no? Es decir, no tienen un modelo propio en última instancia con notoria claridad. Entonces, acá me parece que en general es muy complejo. Aparte, hay que siempre tener en cuenta que en la cuestión cultural corremos con desventaja en general las personas que tienden a defender las ideas de la libertad, que es que en general no estamos dispuestos a usar al Estado para promocionar las ideas que creemos convenientes o dar la batalla cultural que sea. Y en ese sentido, las opciones estatistas siempre tienen una ventaja notoria. Aunque hay que aclarar que en general las izquierdas no llegaron a ostentar la hegemonía cultural a través del Estado. Es decir, hay un montón de trabajo que lo hicieron en el llano, ¿no? Por eso, insisto, no usarlo de chivo expiatorio. Es decir, hay un trabajo cultural bastante importante que hicieron, no estando en los ámbitos del poder del Estado, pero está claro que una vez alcanzado el Estado, el proceso de, de construcción de lucha cultural y de hegemonía es mucho más factible porque tienen grandes cajas y pueden tener ejércitos de, de agentes culturales, como le llamo yo, rentados, que trabajen y operen para, para ampliar y construir eh, más ámbitos de hegemonía, ¿no? Eh, yo siempre digo que la hegemonía cultural del progresismo tiene dos o tres cosas interesantes para ofrecerle a un agente cultural, a una persona de la cultura, eh, para que se sume. Esto, hay un término que ahora no, hace unos años está de moda, pero cuando lo usaba todavía no estaba tan de moda, que es el de la casta, ¿no? Y en última instancia, la hegemonía cultural del progresismo, ¿qué tiene para ofrecerle a los agentes culturales? Rentas, evidentemente, eh, poder, poder efectivo, ¿no? Es decir, si sos un agente cultural del progresismo, tenés capacidad de incidir en la sociedad. Y la idea de que son un grupo elegido, ¿no? Es decir, una casta, una especie de grupo especial. Eh, eh, Estas tres dimensiones que tiene para ofrecer me parece que son muy apetitosas y es una batalla muy importante que hay que dar para torcer esta tendencia, ¿no? Porque brindar rentas es una de las características típicas, pero la capacidad de brindar eh, eh, poder, es decir, capacidad de incidir en la sociedad, también es muy apetitoso, llamémosle, para todos estos agentes de la cultura. Eh, y en algún sentido, eh, eh, el de ser una casa también. Cuando le pregunta a la gente, en general, la respuesta que da es, bueno, eh, trabajar en la cultura a nivel de las ideas, o ser un agente cultural, te da rentas, ¿no? Es decir, aparte de las rentas, este es un punto para mí importante, las rentas que ofrece los partidos estatistas a los agentes culturales son ideales, porque las desanclan de la lógica del mercado, ¿no? Es decir, nunca iban a pagar nada por tu militancia, pero como es dinero del Estado, las desanclan de la preferencia de la gente y simplemente eh, reciben las rentas, es decir, dinero por esa militancia lejos del juego de la oferta y la demanda, ¿no?
aparte en general están ideológicamente desancladas de la lógica del mercado, porque construyen un discurso por el cual estas actividades están ideológicamente desancladas del mercado y de la preferencia de la gente. ¿Sí? Profundiza la idea de que estos espacios tienen que estar por fuera de las actividades analizadas desde la perspectiva de su productividad y la preferencia de la gente. Lo vemos seguido, ¿no? Es decir, cuando dicen, bueno, se invierte tanto en cultura y esto es deseable, y cualquier lógica de por qué lo estás contratando él y por qué le estás dando millones de dólares de intendencia tal o del gobierno tal, ¿no? Te dicen no, porque es para proteger la cultura, para preservar un bien mayor que no tiene que estar relacionado a las preferencias del mercado, que se vende rápidamente el discurso que es algo, es como una lógica podrida, ¿no? Es decir, tipo, la cultura no tiene que estar mezclada con el dinero sucio. Entonces, en algún sentido hay todo un discurso que legitima esa relación, ¿no? Entre que yo contrato al club de amigos del progresismo a nivel cultural y lo legítimo a partir de promover en la sociedad la idea de que está perfecto que esté así, que esté totalmente desanclado de esa lógica, ¿no? Eh, es decir, que estos espacios estén, que no operen las preferencias sociales sobre ellos, ¿no? Que simplemente se legitimen por sí mismos, ¿no? Eh, otra de las características, me parece, también es la idea de construir este ejército cultural que, de la forma tal por la cual obtengan rectas por actividades eh, cuyos riesgos no recaen sobre sus hombros, ¿no? Esa es otra característica. Entonces eso es una ventaja formidable, ¿no? Es decir, haces una actividad, no tenés que fijarte si es rentable, si la gente te escucha, te prefiere. Simplemente alguien lo banca, el Estado, es una partida, hay una agencia del Estado que te banca y entonces básicamente también, como les decía, está la idea del poder, ¿no? Eh, el, eh, por eso siempre, Anjo Bastos siempre dice que los intelectuales odian a los comerciantes porque se hacen millonarios vendiendo papas y ellos se creen tan relevantes que no se bancan que alguien sea exitoso en el mercado comprando y vendiendo. Entonces ellos creen que como buenos ingenieros la sociedad no los premia como corresponde porque merecen ser mejor vistos por la población, ¿no? Aparte es una buena forma de transmitir la idea de control desde arriba, ¿no? Es decir, es bien anti-orden espontáneo, ¿no? La idea de que eh, ser un agente cultural financiado desde el Estado te da la posibilidad de incidir desde arriba, no es un orden espontáneo, no es que te ganaste tu lugar, sino que simplemente alguien te financió y te puso allí y si sos un ingeniero social te va a encantar. En algún sentido es una fatal arrogancia, ¿no? Es esa cosa bien contra el orden espontáneo. Aparte, hay un sentimiento de pertenencia colectivo, ustedes lo habrán visto, ¿no? Especial en cualquier grupo progresista a nivel cultural, ¿no? La idea de que son la vanguardia, que está al lado correcto de la historia, o que son la resistencia, no sé a qué, pero son la resistencia a algo. Son como una especie de ejército de lucha constante, ¿no? Que en definitiva es la idea de que son los monopolistas del bien y la bondad universal, que eso es lo que hablábamos un rato, ¿no? La idea de la superioridad moral constante. Eh, También les ofrece, me parece, un blindaje, ¿no? Es decir, la idea de que en general nadie va a venir a socavar esa zona liberada que tienen. Eh, en el Uruguay es notorio, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿no? Es decir, cualquier persona que vaya al ámbito universitario, sobre todo a las cuestiones relacionadas con las humanidades, tiene claro y sabe que es un ámbito cultural de la izquierda, donde en general dominan las lógicas de izquierda y se dan debates dentro de las ideas de izquierda. Entonces es una zona liberada, no hay competencia, ni la va a haber, ningún individuo por sí solo se va a tirar allí a dar una batalla eh, eh, deliberada y solitaria contra lo que es una estructura cultural ya
donde todo se da dentro de los muros definidos por la propia hegemonía cultural. Bien, hay una especie de endogamia, ¿no? Entonces, el combo que les ofrece, me parece a mí, a los agentes culturales, las ideas progresistas, las ideas de izquierda, es, en general, es de las cosas más difíciles de combatir, porque en general es un combo completo. Le da rentas, subvenciones, sin tener que competir en el mercado, poder cultural, ¿no?, de acción, a partir de la difusión, posición, títulos y propaganda de sus trabajos, de sus obras, de su actividad cultural, sentido de pertenencia, de prestigio, ser parte de la cultura de una sociedad, aunque sea una cultura hegemónica que no permite disidencias, y les permite un alto reconocimiento individual y un poderoso sentimiento de misional de su labor. Están luchando por las ideas correctas. Entonces ese combo es demasiado suculento para los agentes culturales. Y la gente en sí tiende a dejarse llevar por esta corriente y aceptarla como la correcta, como la valedera. Es una lucha bastante difícil en ese campo de la lucha cultural. Es decir, eso nos llevaría a otra cuestión. Dar la batalla cultural requiere necesariamente jugar en la cancha, en la primera división de la cultura. Y es difícil, es decir, hay ejércitos de personas que se preparan y hacen, por ejemplo, ahora que estaban posteando esto, las cuestiones de los estudios de perspectiva de género, ¿no? Es decir, eso es una garantía de que te van a dar una beca, que te van a financiar la investigación, que te van a dar fondos. Es decir, que en algún sentido vas a tener un camino académico. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero en general, salirse de esa lógica es estar en el ostracismo y en la absoluta en un ámbito totalmente solitario, llamémoslo. Por eso digo, en general, la cuestión de la lucha cultural es mucho más, es muy compleja y es un trabajo muy a largo plazo. Que bueno, en algún sentido a uno esperaría de que en el proceso se dieran como momentos en el cual se logren éxitos, ¿no? Que eso nos llevaría a otras temáticas relacionadas con qué tenemos para ofrecer. Bueno, en algún sentido ustedes están ofreciendo un producto cultural diferente, desde otra perspectiva, ¿no? Tratando temas desde otra perspectiva, que es un poco esto, ¿no? Esto es un poco la cuestión de la lucha cultural. Es tratar de ofrecer distintos campos de debate o de temáticas que ofrezcan otra cosa, ¿bien? Por lo menos en el campo que cada uno maneja, ¿no? O que cada uno se siente más cómodo. Pero dar la batalla, articularla, hacerla efectiva, no es fácil. Por eso digo, en general, yo creo que es un tema que sigue siendo relevante, que el peor camino es el de la autocomplacencia, o decir, bueno, esto es una construcción hegemónica. Vieron lo que hablábamos recién, ¿no? De la idea bueno, tiramos a Gramsci y decimos que Gramsci es el hacedor de toda una especie de complot del mal y ya está explicado. Bien. Bueno, acá lo estamos viendo en lo que está mostrando Fernando. Un pensador como Hayek, que tiene, a mi entender, 3 libros que yo siempre los recomiendo en este orden: Camino de servidumbre, La fatal arrogancia y los fundamentos de la libertad. Para mí, un filósofo, podremos tener alguna cosa, bueno, mira que apoyó a Thatcher en tal cosa, o dijo algo de tal, de Chile, ¿cómo es? Pinochet. El Pinochet, pero porque él estaba totalmente en contra del comunismo, porque es una realidad por lo que él vivió, pero fuera de eso, es un gran filósofo dentro del liberalismo. Y en Guatemala, creo que Guatemala fue, Sí.
Hay un salón que se llama Friedrich von Hayek, y esto es salón de acto, comandante, primero que él no fue comandante, por no hizo carrera militar, Ernesto Che Guevara, esto de acá en Uruguay. Sí, sí. Bueno, ahí, Eh, ahí tenés un ejemplo Ahí está formidable. lo que estábamos hablando. Sí, sí, tal Pregunto cual. yo, ¿gente de la comunidad LGBT entrará en ese acto, en ese salón? Bueno, pero ahí tenés un gran ejemplo. Es decir, la identidad cultural de izquierda es tan abarcativa, tan amplia, por eso decía que es como el agua donde nadan todos los peces, que no importa la contradicción que vos estás planteando, yo entiendo no importa, pues es una identidad del ser. Es decir, vos sos una persona progresista, sos una persona de izquierda, y todo se explica, todo se justifica y las culpas se lavan. Es como una especie de poder que tienes de agua bendita. Es decir, básicamente, una persona que defiende los derechos de lo que se conoce como las minorías sexuales no va a tener mayor problema. Porque en última instancia lo que hizo se justifica en general con una pertenencia y una identidad política tan fuerte que en última instancia saca al pie, supongamos que lo critica y dice, bueno, era un delirante, Che Guevara, pues hacía esto y lo otro, pero saca el pie de ahí, lo pone en otro lado y funciona, porque es más amplio. Es como una identidad muy amplia y por eso en general cuando se les hacen esas críticas, vieron que en general no la hacen propia, no te dicen, la verdad que nunca le había pensado este lugar, jamás. Es como que pasó, le entró por acá, le salió por acá y siguió la vida. Y tiene que ver con eso, No, con la lo identidad. que pasa es que hay Claro, que también una narrativa que te dice que todo lo que te dice la derecha es mentira. Hay mucha gente que ignora los hechos y cuando uno se los dice, te dice, ah, pero vos porque sos un facho recalcitrante claro. y al Yo, hacer un ataque al carácter se dan en el lujo de ignorar completamente la información que vos les estás brindando. Claro, yo bueno, milité, Diego, milité 20 años en la izquierda y milité el 26 de marzo. 26 de marzo está Sendik, o sea, los tupamaros políticos, ¿no? sí, Y sí, es verdad, yo soy, por ejemplo, soy pro vida. Y aún siendo de izquierda era pro vida, porque yo soy cristiano. claro. Y digo, digo, Mujica aprobó el aborto, el compañero Mujica. Bueno, pero voy a votar a Tabaré Vázquez. No, primero voté a Mujica porque no iba a votar a la calle, porque la calle era de la derecha, viste, toda esa historia de que te meten en la cabeza, que todos esos pronombres que te ponen, como el imperialismo y todas esas estupideces, y pero voy a votar a Tabaré porque Tabaré va a derogar la ley. Él había derogado anteriormente, ¿viste? Y siempre está justificando todo el tiempo. Y nosotros somos los buenos, ¿viste? No importa tal idea, esto me parece que no, pero dentro de todo nosotros somos mejores, somos los buenos. Yo tenía esa Aparte, idea, ¿me entiendes? sí, sí, Yo sí, tenía aparte esa idea. hay una cuestión Ahí, misional, ¿no? Hay una claro, misión que tenés que cumplir, claro, porque ¿no? te decían, Pablo, la plata da para todo. A vos te gusta ir a cazar chancho, te gusta hacer esto, aquello, vas a tener la plata, vas a tener la camioneta, vamos a repartir y tú vas a tener tu casa y vas a tener esto y aquello. Porque los oligarcas la tienen ellos, la plata, que ellos, la plusvalía y toda esa historia. Sí, sí, sí. Entonces, había cosas que no me cuadraban, ¿viste? Pero ¿por qué le vamos a sacar plata al otro? Porque yo quería emprender, pero por mi cuenta, ¿me entiendes? Entonces había cosas que no me cerraban, ¿viste? Y mirá que pasábamos horas hablando de política, porque yo entré en el Frente Amplio porque yo quería saber de política, había estado en partidos colorado y blanco de comité. Me ponían a pegar carteles, porque es lo que hacen, y a repartir listas y a doblar sobres. Ahí hablás de política y haces política. ¿Me entiendes? Nos estábamos a tomar mate y toda la tarde, todos los días, hablando de política, hablando de política. Y claro, llegó un momento, pero aún así había cosas que no me cuadraban, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Como tú dices, engloba tantas cosas, ideas tan generalizan, ¿viste? En general agarra todo, como una gran red, o como tú ponías el ejemplo del un mar donde nadan todos los peces, ¿viste? Sí.
Entonces, claro, bueno, la gente te dice, bueno, eran otros tiempos. Por ejemplo, a Fidel Castro una vez lo encararon, yo señalo el dedo ahí como es donde está la foto. Lo encararon con el tema, no sé si te acuerdas, le hicieron una entrevista, o lo encararon más bien, porque por las UMAP, donde encerraron a los homosexuales, los campos de concentración, que ideó que con el Che Guevara y todo eso, el Che Guevara era el más responsable de todo eso. Pero él tuvo un discurso donde se burlaba de los homosexuales y todo eso que están en YouTube, los discursos. Y bueno, y los ataca y se burla de ellos y lo encaran por ese tema, y él dice, bueno, es que eran otros tiempos, ¿me entiendes? Entonces al frentista eso le viene de maravilla, ¿me entiendes? Ya Claro, está justificado, está todo bien, ¿me es que es entiendes? una cuestión relacionada con una especie de determinismo, la esencia del humano. Es decir, en última instancia opera en ese plano, en el plano bueno, hay una esencia, y si dividimos el mundo en dos, en explotadores e inexplotados, el explotado tiene una esencia bondadosa y se puede equivocar, son los errores del bien en última instancia. Por eso digo que la construcción de la hegemonía cultural no está relacionada a una construcción ideológica, es una cuestión relacionada a ambientes, cómo vos te sentís en ese ambiente. Vos mismo lo dijiste recién, Pablo. Iba por ejemplo, a un comité de los blancos, de los colorados, y no había simplemente una actividad de ir a mover banderas, colocar, pero ahí se hablaba de las cuestiones que estabas buscando en ese momento. ¿Bien? Y si lo analizás mucho más profundamente, yo recuerdo, yo me crié en un balneario, en la Costa de Oro, y me acuerdo que había una casa, cuando el primer gobierno del Frente Amplio ahí en Canelones, había una casa abandonada en la costa, de la Intendencia durante años, y la Intendencia la condicionó, le dio, se la dio a un grupo de tamboriles que había ahí, de gente que tocaba el tambor, y hacían una movida cultural, se juntaban, no sé, había bailes, y la Intendencia le decía, nosotros le pagamos la luz, le pagamos el agua, la dejamos acondicionada, ustedes úsenla. Cada tanto hacían una actividad cultural, ¿no? Que tenía que ver con los valores de la izquierda, evidentemente. Y yo recuerdo a un militante, esto de los partidos tradicionales, ¿viste? Que le explicaba a otro que en general él había cambiado su voto y votaba a la izquierda, porque ahí lo tenían en cuenta, tenía una actividad todo el año, no caían como paracaidistas cada 5 años a pedirle el voto, se tomaban unos vinos, había conocido a su novia, es decir, hay todo un entramado social también detrás de Cultural. la hegemonía. Exacto, que involucra todos los aspectos y no se agota. No es el paracaidista que te cae cada 5 años y te dice, che, mirá, votame porque yo te digo que soy, no sé, soy bueno y voy a hacer buenas cosas. Sino que hay todo como una tradición de vida social involucrada allí. Por eso en general ese tipo de idea, bueno, mirá lo que hacía aquel líder político. Otro ejemplo, ¿no? Me acuerdo la campaña aquella que hicimos en los talleres. En esa misma campaña me acuerdo que fue todo un tema que la Calle Herrera había escrito en el año 64 un libro que hacía un comentario alabando a Franco, a Francisco Franco, ¿no? En el año 64, imagínense, tipo. Era una idea de, como vos decías hoy, esto fue hace mucho. Y me acuerdo que los frentistas le decían, esto es vergonzoso, sos un franquista. Y vos le decís, pero escúchame, vos estás promoviendo a un político que quiere ser presidente, que hace mucho menos que en el año 64 era parte de una organización armada para establecer el poder por las armas, hasta hace muy poco. Y ese sí puede reformular si es demócrata y el otro no. El otro no puede haber renegado de esas ideas que tuvo de reivindicar a Franco. No, no, no. Él nunca las abandonó, porque el otro es malo per se. Haga lo que haga, aunque haga lo correcto, es un tema del ser, de la esencia del otro. El otro es esencialmente, lo que hablabas recién, ¿no? El otro es esencialmente Maligno, malo, malvado. malvado. No hay, Exacto. es entre bien y el mal. O sea, toda persona colectivista está encima de un burro cabalgando hacia un molino de viento. Ese Sí, molino exactamente, tienen una épica en la cual ellos están salvando el mundo
del malvado Satán, llamale, o en el sentido secular, Hitler, que a lo que ya llaman a cualquier persona que se les ponga adelante. Es Tal Hitler. cual, Y tal cual. entonces, bajo esa dicotomía, claro, están totalmente fundamentados a dejar todo en el campo de batalla para lograr su objetivo. Y La rescatando, G, no terminá. no, rescatando un poco lo que decías antes, que del otro lado no existe ese tipo de resistencia, porque la gente vive en el mundo real y en esos 5 años lo que quiere hacer es hacer su vida y no estar todo el día hablando de política, que es meramente un acto de repartirse los cargos del Estado una vez cada 5 años entre los amigos de los políticos. Y me parece que eso es a la vez algo acertado y un gran error. Es algo acertado porque así debería ser el status quo. No deberíamos estar todos los días hablando de política como uno pasa por los comités de Frente Amplio y están todos los días del año abiertos, todos los días tomando mate, todos los días hablando de política, como comentaba Pablo. No debería tener que ser así. El problema es que si tenés un grupo que hace eso, el otro grupo no le queda otra. O sea, es imposible no combatirlo con el mismo fuego. Y, Sí. y ahí es donde cae el concepto de la guerra cultural en la época moderna. Está perfecto no tener esas ideas de estar totalmente dedicado a una lucha ideológica, porque la vida es más que eso, la vida es juntar pareja, amigos, pasarla bien, tener salud, trabajo, felicidad, no es estar constantemente debatiendo sobre el plebiscito del BPS o sobre cuántos senadores tiene que haber o lo que sea que está en la agenda hoy en día. La vida no debería ser eso. El problema es que se juntaron un grupo y se hicieron de eso su vida, y si del otro lado no hay una fuerza por lo menos igual para que lo contrarreste, se lo van a comer. ¿Tá? Y ese es el dilema de que en algún momento los liberales pensaron que el liberalismo, ahora ya yendo a algo particular, dejando izquierda a derecha, que se vendía solo. Ellos miraron el diario y, a ver, se cayó el muro de Berlín. Como dice Milei, ¿para dónde se cayó? Para Oriente, aplastó a los comunistas. Entonces, ¿necesito explicar por qué el liberalismo es superior? Sí, lamentablemente sí. Tenés que explicarlo y tenés que explicarlo en todo momento, porque si no, del otro lado, alguien te va a sacar una guitarra y te va a vender que el Che Guevara era un comandante que liberó a la América Latina del imperio y te van a ganar las elecciones. Eso que decís es así, es decir, es porque en última instancia la politización de la vida es un síntoma de el avance del Estado. Es que cuando el Estado avanza y el Estado toma decisiones y los políticos del Estado toman decisiones sobre tu vida, la vida se politiza. Porque en última instancia la capacidad de intervenir sobre tu vida es tan amplia que la gente se ve empujada, como vos señalás, a que la política sea un elemento preponderante. Es decir, si no tuviera incidencia sobre las personas, si básicamente respetara los derechos naturales, ¿no? Y que básicamente el político no tuviera mordiente sobre la vida de las personas, la política sería un aspecto más de la vida. Pero como tiene tanta incidencia y los estados han crecido tanto en la influencia sobre las personas, evidentemente la vida se politiza, ya sea porque estés interesado en ser un ingeniero social y manejar la vida del otro, de las ideas colectivistas, o querés defenderte, querés simplemente, como decía, ¿no? Básicamente tenés que salir a pelearla, porque, porque en última instancia, bueno, ese es un debe, y en algún sentido el liberalismo, si lo tomamos así, es el debe histórico del liberalismo. En general, el liberalismo, sin ser esta experiencia que yo diría que hay que prestarle mucha atención, del libertarismo, pero el liberalismo siempre tuvo enormes dificultades. Muchas veces se vehiculizó políticamente en el conservadurismo, en una época en el nacionalismo, un tipo de nacionalismo, claro está, pero en última instancia siempre tuvo enormes dificultades para vehiculizar la lucha política y defender su propuesta. En el siglo XX evidentemente tuvo dificultades. Por eso digo, una de las cosas que me gusta más, hay una frase que tiene una serie de epítetos bastante fuertes, pero que utilizan en Argentina, que me parece que es un lema formidable, que es,
lo voy a decir de otra forma, me importa poco la opinión de los zurdos. No lo dicen así, ¿no? Lo dicen mucho más duro. Pero es formidable, porque eso un poco resume en esa frase, que no es ninguna tontería, eh, un plan de principio de acción. Es decir, la acción tiene que estar clara en defender los derechos individuales, de una forma clara, y no tenés que estar esperando ni que te hagan extorsión emocional ni nada de eso. Y en algún sentido habla de esto, de las enormes dificultades que siempre tuvo el liberalismo para vehiculizar y creer que simplemente se defiende solo, ¿no? O es cuestión de economistas, ¿no? También está el histórico problema de la cuestión económica, ¿no? Es decir, si el liberalismo va a ser una cuestión económica, ya te digo que perdió por goleada, es obvio, simplemente podrá ajustar, en época de crisis aparecerá, acomodará unos, eh, algunos datos y después irá todo rápidamente hacia el otro lado, porque la vida no es eso solamente. Entonces, en última instancia, eh, eh, volviendo, relacionado a la cuestión de la lucha cultural, se da, ese es otro de los lemas que también me parece formidable de esta época, es decir, es una cuestión es una cuestión ética, es una cuestión moral en última instancia, porque defender la libertad es una cuestión moral, no solo es un imperativo económico, sino que es una cuestión moral de defender lo que es correcto y la libertad de las personas. Y eso costó mucho de que se entendiera. eh, y yo entiendo, una cosa que dijiste me pareció muy, muy buena, es que, claro, la gente no está interesada en dar batallas culturales. La gente quiere vivir su vida. Pero evidentemente, si van degradando los derechos individuales más básicos, te obligan a pelear. Es decir, no tenés otra. O simplemente tener una vida contemplativa y ver cómo te van atropellando y dándote vuelta las cosas más básicas, ¿no? Eh, pero es evidente que la gente quiere otra cosa de la vida, quiere dedicarse a cultivar su propia existencia y trabajar con su entorno, pero bueno, pero no es la realidad, es decir, esto es un fenómeno ya bicentenario, es decir, yo siempre lo digo esto, es decir, no nos damos cuenta, pero el avance del Estado en el siglo XX fue colosal, y la situación actual del mundo está es decir, no te puede obnubilar el nivel de riqueza material que tiene el mundo, porque en última instancia el Estado está cada vez más fuerte, cada vez más grande. Si uno ve el proceso histórico del crecimiento del Estado, ha sido colosal, el siglo XX ha sido mortal en ese sentido. Eh, yo pondría la fecha de quiebre abrupto en la Primera Guerra Mundial, es decir, los estados hasta la Primera Guerra Mundial no superaban el 10% del PBI, 14, 15 a reventar. El francés y el alemán, que eran los más grandes, andaban entre el 15 y el 18% del PBI del Estado, y eso se disparó. La Primera Guerra Mundial lo llevó al 70%, y después no bajaron más. Bajaron un poco y después siguieron creciendo. Y por eso digo, en general, es una batalla que yo entiendo que la politización de la vida es un problema y aparte genera sociedades antagonizadas, donde hay conflictos mayormente, donde la gente eh, eh, La grieta. exacto, se tiende a enfrentar, pero evidentemente no queda otra en última instancia, porque una sociedad, hablando de la hegemonía cultural, es decir, una sociedad donde hay hegemonía cultural no hay libertad, porque la cultura no es libre. Es decir, hay un proceso de construcción de poder, ¿no? que hegemoniza la cultura. Por, ahora, ya que estamos, otro de los temas que siempre me interesó y que he escrito bastante es el tema del centralismo, ¿no? Y eso es otro cambio que me parece formidable que ha tenido el liberalismo en general y sobre todo la perspectiva libertaria. Se ha vuelto profundamente antiglobalista el libertarismo, y eso me parece que es un acierto, porque el globalismo entendido como centralismo político, una especie de poder global, es un Estado global. Es como pelear con el más poderoso de los leviatanes. Entonces eso me parece que ha sido un cambio que en el siglo XX no estaba tan claro. Porque siempre caíamos en la trampa
de la socialdemocracia, del progresismo, de que utilizaban los éxitos de la globalización económica, del mercado ampliado y de las posibilidades que da el libre mercado frente al proteccionismo, para vendernos lo otro, ¿no? Que es el centralismo político, las organizaciones, las instituciones políticas centralizadas, ¿no? Los organismos internacionales, eso que más. Entonces, te vendían los dos, te querían vender gato por liebre, ¿no? Le pasó a la Comunidad Europea, con claridad, es decir, empezó como un ámbito de libre comercio, funcionó, los hizo muy ricos, y después ahora se les transformó en una especie de sovietismo, ¿no? En una especie de organización soviética que les quiere dirigir la vida, les quiere decir a las personas cómo pensar, cómo sentir, qué consumir, qué hacer. Y eso es trucho. Eso es centralismo político, que es el gran debate o la gran batalla que, a mi entender, tiene el liberalismo. Es decir, tiene que combatir el centralismo político, la tendencia natural que tiene el poder a tener jurisdicciones más grandes y dominar más gente. Y eso es otra cosa que yo valoro enormemente de esta época. Es difícil a veces pensar por lo bueno que está pasando, pero están pasando cosas buenas. En algún sentido se ha purgado de toda esa especie de social progresismo que algunas veces acompañó a la movida liberal y entendió que todas esas organizaciones te juegan en contra. Es decir, evidentemente trabajan para el adversario. Entonces, que hayan advertido que hay una batalla cultural que dar, aunque no esté bueno la politización de la sociedad, que se den cuenta que el principio de secesión, que en última instancia es eso, ¿no? Es un principio fundamental en el liberalismo. La idea de que, mirá, está todo bien con tu organización, pero si va contra mi derecho, yo me corro, yo me voy, no me interesa. Y entender que el centralismo político es un problema central que el liberalismo y las ideas libertarias o las ideas de la libertad tienen que enfrentar, tienen que combatir, son éxitos. Yo lo reivindico en el sentido de que me pone muy, muy feliz que se esté llegando a esa capacidad de entenderse y sacarse un poco todos esos sectores progresistas que andaban ahí coqueteando con el liberalismo, que en última instancia son lo que dirían los liberales en lo político, ¿no? Es decir, es una de esas cosas que más me da bronca. Cuando te dice, yo soy liberal en lo político, entonces está. No, y también hace, me parece, eco al concepto que tienen los anglosajones del liberalismo, en que los socialdemócratas se llaman liberales, lo cual Claro, no tiene sentido ninguno, porque claro. no son liberales tampoco en lo económico, pero ponele que son más en lo social que en lo económico, y en la práctica son socialdemócratas, hasta socialistas, te diría. No, Sí, no. sí. Tal cual. El liberalismo es elecciones con pluripartidistas y que no estén fraudulentas. Eso es el liberalismo, Sí, sí, ¿no? Vos sabés que nada que ver. una cosita que me quedó en el tintero ahí, de lo que estábamos hablando un poquito antes. Agustín Laje decía que a la izquierda se la juzga por sus intenciones y no por sus resultados, ¿no? Y ha logrado monopolizar un discurso, ¿no? Una narrativa, donde ellos son los buenos y los demás son los malos, aunque ellos tienen la solución a los problemas del pueblo y bla, 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 y la derecha no. Y hablando de esta batalla cultural, y lo que decías que solamente dentro del liberalismo se está dando, pues tú vas a un comité y el otro día me invitaron ahí yo siempre voy a hablar de política donde me inviten, y fue uno de los candidatos a senador o diputado, y el tema es en qué gastamos la plata tuya y nada más, ¿viste? Sí, Lamentablemente es así. sí, Bueno, ya estamos, eh, no, decía que ya estamos más o menos en la hora ahí para ir cerrando. No sé si querías agregar alguna otra cosa. no, no, simplemente agradecerles la invitación para compartir para conocerlos. La verdad que es admirable lo que hacen y trabajan poniendo un poco lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la lucha cultural, ponen su granito de arena, como hacemos todo, para tratar de- de empujar hacia adelante. Y bueno, eso, básicamente agradecer la invitación y que fue un placer, un gusto compartir un rato con ustedes. Claro. No, gracias a ti, Diego. Sabemos que estás muy ocupado.
posiblemente te tengamos capaz que cada 15 días, depende, según la agenda tuya, ya sabemos que cuentas con poco tiempo, pero esperamos poder tenerte de vuelta por acá, por el canal, y seguir hablando un poco de estos temas. Perfecto, para mí un placer compartir con ustedes y bueno, cuenten en la medida de mis posibilidades conmigo cuando quieran. Bueno, un abrazo grande entonces, brujuleros. Bueno, Tuvimos aquí a Diego, que lo vamos a tener próximamente, así que espero que les haya gustado y un abrazo grande. Chao. no. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar con vídeos e ideas.